tal, crocheteras y crocheteros? El día de hoy les voy a enseñar a hacer puntos básicos para aprender el arte del crochet. Bueno, vamos a iniciar con la explicación de qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar nuestra aguja crochetera. En este caso yo estoy utilizando esta que es de 2 milímetros. Ustedes, si son principiantes, pueden utilizar una de 5 milímetros o de 3, la que se les acomode un poquito más. Yo para este video les voy a estar mostrando los puntos con esta de 2 milímetros. También vamos a necesitar nuestra hilaza. En este caso yo estoy utilizando esta hilaza Sinfonía, que es de algodón. Esta es para esta aguja de 2 milímetros. Es importante que ustedes conozcan que depende mucho de la hilaza que estemos utilizando para el ganchillo que vamos a usar para hacer nuestros puntos. Cada una de nuestra hilaza en la etiqueta tiene la medida del ganchillo que tienen que utilizar para realizar los puntos. Es importante que eso lo conozcan. Bueno, vamos a iniciar con lo básico, que vendrían siendo las cadenetas. Vamos a tomar nuestro ganchillo. Yo lo tomo como si fuera un lápiz, así. Este ganchillo es ergonómico, entonces aquí se acopla tu dedo. Así se toma el ganchillo. Esto va a ser dependiendo de ustedes cómo se acomoden o del tipo de ganchillo que estén utilizando. Pero cada una tiene diferentes formas de tomarlo. En este caso, yo me acomodo al tomarlo así. Bueno, vamos a empezar con lo que son las cadenetas. Las cadenetas las vamos a realizar, vamos a hacer este movimiento. Aquí vamos a pasar nuestra hilaza como si fuéramos a hacer un nudito. Ahora vamos a pasarla por aquí en medio y de aquí vamos a empezar para hacer nuestras cadenetas. Vamos a pasar nuestra aguja crochetera por aquí y jalando vamos a cerrar un poco nuestra lazada. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro ganchillo. Fíjense cómo lo vamos a posicionar y vamos a tomar nuestro hilo así, de esta forma. Tomamos y lo vamos a sacar por aquí. Así es como vamos a ir formando estas cadenetas. Aquí se alcanza a ver cómo pasamos y sacamos nuestro hilo. De nuevo vamos a tomar nuestro hilo. Aquí si pueden ver, este dedo hace la función para regular la tensión de nuestro hilo. Entonces también es importante que nosotros, como nos acomodemos, por ejemplo, pueden ser así, que le den una vuelta o que lo dejen nada más así. Ya va a depender de ustedes cómo se acomoden. Entonces, aquí vamos a ir realizando nuestras cadenetas. Así se van a ir realizando nuestras cadenetas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cada parte de esta que se forma como una V es una cadeneta. Entonces continuamos, vamos a hacer 10, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces así es como se van a ir formando nuestras cadenetas. Aquí también cabe recalcar que al inicio nuestras cadenetas no van a quedar así, nos van a quedar a lo mejor un poquito chuecas o van a quedar unas más flojitas que otras. Esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos practicando. Muy bien.
Entonces vamos a pasar al siguiente punto básico, que es uno de los más utilizados, que es el punto bajo. Bueno, entonces aquí, para continuar, vamos a tomar nuestra aguja, vamos a pasarla por este huequito que queda aquí entre las cadenetas, y vamos a tomar nuestro hilo, lo vamos a sacar por ahí mismo, y con estas dos vamos a formar nuestro primer punto bajo. Este es un punto bajo. Ok, entonces aquí vamos a hacer lo mismo, pasamos por aquí nuestra aguja, sacamos nuestro hilo y pasamos por ambos. Este vendría siendo otro punto bajo. De nuevo lo realizamos, otro punto bajo, y así lo vamos a ir haciendo hasta completar las cadenetas que realizamos. Así es como se ve. También cabe mencionar que este punto bajo que estamos realizando es punto en X, porque depende de cómo se tome el hilo, es la forma que se le va a dar. Por ejemplo, aquí yo estoy tomando mi hilaza así, la hilaza está por debajo de la aguja, pero si yo tomo por arriba de la aguja, eso vendría siendo un punto en B, que aquí lo pasamos, entonces aquí lo pasamos por encima y si pueden ver, cambia. Este es un punto en X y este es un punto en B. A mí en lo personal me gusta más cómo se ve el punto en X, entonces lo vamos a seguir realizando en X. Entonces, tomamos dos, pasamos por ambas. Al inicio suele ser un poco complicado, pero necesitan tener paciencia para ir practicando y que les vaya saliendo más uniforme sus puntos. Aquí, como pueden ver, ya se ve el punto en X y ya terminamos los puntos de nuestras cadenetas. Estos vendrían siendo nuestros puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque tomamos una cadeneta para subir. Entonces realizamos 9 puntos bajos. Y así es como se ven de frente, que este es el derecho y este es el revés. Muy bien, espero les haya gustado mucho este video. Esta es la primera clase acerca de los puntos básicos para iniciar en el mundo del crochet. Espero les haya gustado mucho, que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Hasta la próxima.